Otro ejemplo, el trilobites, que se data con unos más o menos 500 millones de años, entre los animales más antiguos según los evolucionistas. Pero se ha analizado el ojo del trilobites y dice que el diseño del ojo del trilobites refleja un conocimiento óptico sumamente sofisticado. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Uno de los primeros animales surgidos, según los evolucionistas, y ya tenía un ojo óptico sumamente sofisticado. O sea, de muy simple no tenía mucho, esta forma, el trilobites. Uno de los animales más antiguos, según los evolucionistas, con una óptica sumamente sofisticada. Incluso, ¿qué nos dice aquí? Algunos gusanos marinos tienen hasta 11.000 ojos, ¿eh? ¿Cómo evolucionaron estos 11.000 ojos? No sé, la teoría de la evolución tendría que explicarlo. Vamos a ver otra vez a Charles Darwin y nos haremos una idea de lo que supone el ojo para un evolucionista. Dice, suponer que el ojo, con todos sus inimitables mecanismos para ajustar su enfoque a distancias diferentes, para admitir distintas cantidades de luz y para la corrección de las aberraciones esféricas y cromáticas, pudiera haberse formado mediante la selección natural, parece, lo confieso abiertamente, absurdo en grado sumo. O sea, él mismo tenía bastantes problemas en imaginarse cómo el ojo podría haber evolucionado. Incluso dice que si te lo imaginas, es que es absurdo. Lo confiesa, ¿eh? Entonces, la dificultad de creer que un ojo perfecto y complejo pudo formarse por selección natural, aun cuando insuperable para nuestra imaginación, no tendría que considerarse como destructora de nuestra teoría. Muy curioso, ¿eh? Que incluso no nos lo podemos ni imaginar, pero, bueno, no se considera como algo que se carga toda la teoría. Pues si esto no es así, ya me explicará cómo se lo plantearía esto Charles Darwin, ¿eh? Pero él mismo lo está diciendo, insuperable para la imaginación. Vamos a ver más ejemplos. Una avispa, un fósil, la forma actual, igual, no cambian, no evolucionan. Los animales que sabemos que existen en la actualidad y los fósiles son iguales, ninguna prueba de que hayan evolucionado lo más mínimo. Incluso una medusa de cuerpo blando, que algunos dicen que fósiles de cuerpo blando son escasos o no se encuentran, pues sí, tampoco han evolucionado, igual que hace millones de años. ¿Qué más tenemos? Insectos en ámbar, ¿no? Hormigas, insectos, mosquitos, escorpiones, grillos, todo igual a lo que tenemos ahora. Ningún animal ha evolucionado según las pruebas que tenemos. Incluso alas de mariposa, exactamente igual. Increíble, ¿eh? Fósil y la imagen a la derecha, lo parecidos que son. Igual, no cambia nada. Escorpión. Vamos a ver, he encontrado el fósil más antiguo en España de un escorpión terrestre. El descubrimiento apoya la teoría que indica que los escorpiones son fósiles vivientes y que prácticamente no han evolucionado. Cuidado, que esto es una noticia que podéis encontrar en internet y no forma parte de ningún tipo específico de grupo científico ni de gente. Prácticamente no han evolucionado los escorpiones ni ningún otro animal. Es que no hay evolución. Todo lo mismo, incluso con las plantas, Tenemos aquí Ginkgo biloba, uno de los mejores ejemplos de fósil viviente conocido. Las plantas tampoco han evolucionado. Esto lo demuestran los fósiles. Nada, todo igual que hace millones de años, supuestamente. Supuestamente millones de años. ¿Qué más tenemos aquí? Las plantas con flores aparecen repentinamente y completamente formadas y en abundancia en el registro fósil. Darwin llamó un abominable misterio al origen de las plantas con flores. Más de un siglo más tarde, algunos de los paleontólogos más distinguidos todavía llaman abominable a ese problema. Las plantas con flores, Qué problema Darwin que tenía con las plantas con flores, y cuando debía ver algo así, se le ponían los pelos de punta, porque no veía cómo podían haber evolucionado. Curioso, pobre Darwin, cuando veía todo esto,
y no veía que las cosas cuadraran mucho. ¿Qué más? Nos dice Darwin: el diseño de las plumas es muy complejo al punto que el evolucionismo no puede explicarlo. Darwin dice: recuerdo bien el tiempo cuando el pensar en la estructura del ojo me daba escalofríos, pero he ido más lejos en la desazón. Me enfermo cada vez que miro una pluma en la cola del pavo real. Ay, 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 que el ojo, bueno, le daba escalofríos, pero es que cuando veía esto, pobre Darwin se quedaba de piedra. ¿Cómo se explica la evolución de todas estas plumas? Pues no es fácil, ¿eh? Los evolucionistas lo saben. Y es poco posible, ¿eh? Hasta que no demuestren lo contrario, todos estos animales que hemos comentado no evolucionaron, porque no hay pruebas. Quizá hay teorías, pero no hay pruebas. Dice: el evolucionismo requiere formas intermedias entre especies y la paleontología no las proporciona. Ya lo hemos visto, no hay fósiles que prueben la evolución. Entonces, ¿por qué creer en algo que no hay pruebas? Increíble, ¿eh? Yo, si no hay pruebas, no me lo creo. Y además, ¿por qué no vemos en la actualidad ningún tipo de organismo en vías de evolución? Claro, o sea, si todo evoluciona y evoluciona, ¿por qué no vemos nada en la actualidad que esté evolucionando? ¿Qué quiere decir? Que ahora ya todo ha evolucionado y ha parado. Se ha parado la evolución. Ya estamos todos bien evolucionaditos y ya está. Hemos alcanzado un punto que ya no se puede evolucionar más. Qué casualidad, ¿no? Entonces, antes sí, pero ahora no. ¿Y qué ha pasado ahora? Bueno, tampoco lo pueden explicar, ¿eh? Muy bien. Por no decir que no hay explicación. Que si antes hubo evolución y ahora no la hay, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Que me lo expliquen. Pues no, no se puede explicar. Vamos a algo que hablamos en la primera parte, el árbol genealógico del caballo. Ya vimos que según la teoría de la evolución, vimos que todo evoluciona y el caballo empezó con un caballito muy pequeñito y hasta la actualidad se ha hecho grande, como el que tenemos arriba de todo. Entonces vemos aquí que nos dice: la más famosa de todas las tendencias de los equidos, los caballos, la reducción gradual de los dedos laterales, es categóricamente ficticia. O sea, supuestamente los caballos se evolucionaron y estos dedos laterales se redujeron gradualmente. Esta es la teoría, pero este señor nos dice que es categóricamente ficticia. O sea, ciencia ficción. El caballo no evolucionó de un caballito pequeñito que fueron cambiando sus dedos de forma y de tamaño o cosas así. Esto es ciencia ficción, ¿no? ¿Qué más nos dice? La exhibición original de la evolución del caballo en el Museo Americano de Historia Natural ha sido eliminado de la vista pública. Cuidado, porque esto ya no se quiere ni enseñar en los museos, porque se sabe que no es así, pero sigue enseñándose en algunas escuelas, ¿eh? Muy peligroso enseñar todas estas cosas cuando vemos que ya en los museos ya no quieren saber ni nada de esto. Si el caballo ha evolucionado desde una forma más pequeña a otra, ¿dónde están los fósiles intermedios? Lo que hemos ido hablando, ¿eh? No hay pruebas, no hay nada, son teorías, ciencia ficción, interpretaciones. Esto no es realidad, ¿eh, señores? Que nos dice aquí: el registro de la evolución es todavía sorprendentemente espasmódico e irónicamente tenemos ahora menos ejemplos de transiciones evolutivas que los que teníamos en los tiempos de Darwin. Lo que parecía ser una progresión sencilla y apropiada cuando había pocos datos disponibles, ahora parece como mucho más compleja y menos gradual. O sea que las cosas no están tan claras como se pensaba que estaban hace un tiempo, y cuanto más avanzamos, cuanto más años pasan, vemos que nada encaja y las teorías no encajan con los hechos, y esto se ve cada vez más. Que el evolucionismo ahora postule tasas de evolución de muy lentas hasta muy rápidas para adecuarse al registro fósil ilustra cómo la teoría general de la evolución se adecúa prontamente a los diversos datos. La esperanza de alguna clase de maravilla evolucionista que transforme una clase básica en otra permanece sin demostrar.
y la teoría de la evolución se transforma. Ya lo vimos, ¿no? Desde el principio, la teoría del Big Bang, cada vez que se descubre algo que no encaja con la teoría de la evolución, pues la teoría esta tiene que ir cambiándose, tiene que ir transformándose y adecuándose a los hechos, porque las bases no son sólidas, no encajan, no pueden mantenerse en pie. Si cada vez que se descubre algo tienen que cambiar la teoría, es que no pueden ir bien. Esta teoría no se adecúa a nada, todo lo contrario, cada vez que se va demostrando cosas nuevas, no hay nada que encaje. Entonces, ¿no sería mejor cambiar el modelo? Y aquí tenemos una especie de árbol genealógico, ya un poco fuerte, el mismo Haeckel, ya hablamos la primera parte, y esto es pura especulación, incluso falsificaciones y mucha imaginación. Esto no hace mucho, 1867, todavía se enseña en algunos libros como verdad, y lo que propuso este señor es que el embrión humano, desde los primeros meses hasta los últimos, pues va transformándose a lo que sería todas las vidas que ha tenido antes, ya sea peces, ya sea un pollito, un cerdito, todo tipo de animales. Este señor decía que empezamos siendo una cosita el primer mes que estamos en la barriga de la madre, y durante esos meses, esas semanas, nos transformamos en formas de animales que hemos sido durante todos estos años de supuesta evolución. Y este señor hizo este recuadro, inventado, claro está, porque esto no es así. Un niño, cuando está en la barriga de la madre, no se transforma en animalitos. Eso no es un zoo en pequeño, simplemente es un humano que se está formando y no tiene formas de otros animales que se supone que son los que ha evolucionado durante millones de años, ¿no? Es que esto es falso totalmente, y esto se enseñó como correcto desde 1867 y todavía se sigue enseñando en algunas partes del mundo. Cuidado, porque esto es totalmente falso y muy peligroso de enseñar a la gente. Seguimos, vamos a hablar ahora de evolucionistas, paleontólogos y ornitólogos, que son especialistas en aves. Es curioso porque hay un debate bastante, no sé cómo describirlo, poco fuerte entre estos dos científicos, porque unos afirman que las aves surgieron de los dinosaurios y los ornitólogos afirman que las aves surgieron de otros reptiles distintos a los dinosaurios. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues puede ser que ni unos ni otros, pero aquí tenemos diferentes tipos de científicos, incluso los dos son evolucionistas, que no están de acuerdo con las mismas cosas. Y la teoría de las aves, cómo evolucionaron las aves, es un poco delicado porque algunos proponen esto, que fue la evolución de dinosaurios o reptiles que de alguna manera se les formaron unas alas poco a poco y acabaron volando. Aquí tenemos lo que podría haber sido esa forma intermedia, medio reptil, medio dinosaurio, medio ave, unas alas, un bicho un poco raro, ¿no? Pues algunos proponen que esto fue un eslabón intermedio. Curioso, ¿eh? La imaginación que se tiene que tener. ¿Qué nos dicen aquí? Nuevas investigaciones muestran que los pájaros carecen del pulgar embrionario que tenían los dinosaurios, sugiriendo que es casi imposible que estas dos especies estén estrechamente relacionadas. Casi imposible, ¿eh? ¿Qué más nos dice? El origen del vuelo de las aves es enteramente especulativo. Bueno, el origen terópodo, el origen de los dinosaurios, de los pájaros, en mi opinión será la mayor vergüenza de la paleontología del siglo XX.